Casi al mediodía. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a su casa, a su programa aquí en la red TAT, el primer programa en Bolivia de almuerzos, de conversaciones, sí, de lo más simpáticas con la gente conocida, con la gente que usted admira y con quienes tampoco por ahí se hacen conocer, pero que hacen patria. De eso se trata Casi al Mediodía, ¿no es así, Oscarito? Pero por supuesto que sí, y más hoy en una fecha tan especial para la amistad en nuestro medio. Oscarito, feliz día de la amistad. Claro, igualmente, claro. Casimira, una persona tan noble como usted, con grandes amigos, creo que inspira la amistad en todo este equipo que está trabajando siempre al mediodía. Pero por supuesto, de parte de todo el equipo de Casi al Mediodía, un abrazo a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a esta hora en todo el país y fuera de él. Pero bueno, Oscarito, tenemos que arrancar volando, porque tenemos un programa, ya les decía, imperdible, con una invitada de lujo. Desde mayo de este año, ella es la nueva delegada de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia. Nació en Nicaragua y desde el 2004 ha trabajado con la UNESCO en México, Brasil y Guatemala. Tiene un grado académico de maestría en educación y siempre se destacó por su capacidad y profesionalismo. Catherine Grigsby es la coordinadora residente de Naciones Unidas en Bolivia. Nació en Nicaragua en 1957. Tiene una maestría en educación otorgado por la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Logró un diploma de estudios de posgrado en gestión de educación en la Academia de Ciencias Pedagógicas de la República Democrática Alemana. Realizó un posgrado en planificación educacional en París, Francia. Prestó servicios en el Ministerio de Educación de Nicaragua, donde ocupó el puesto de directora de currículo y producción de materiales de educación. Fue subdirectora de educación y entrenamiento de maestros y directora general de educación, además de viceministra académica. En esta última posición fue responsable de la formulación de políticas a largo plazo de un Plan Nacional de Educación, así como de la Currícula Nacional. Del mismo modo, fue directora de Alfabetización y Educación para Jóvenes y Adultos en el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular. Fue directora de la Red Regional de Investigación Económica y Social para América Central y el Caribe en Nicaragua. Colaboró con la oficina de la UNESCO en Puerto Príncipe, en Haití, como asesora técnica en jefe para la educación en proyectos de refuerzo institucional del Ministerio de Educación y proveyó asistencia técnica a la misma institución en la formulación de una estrategia de educación para niños en situación difícil, esto con la cooperación de la UNICEF. Por otro lado, trabajó en la oficina de la UNESCO en Guatemala como asesora técnica en jefe en el proyecto de movilización en apoyo a la educación maya. Desde el 2004, trabajó en varias posiciones de la UNESCO en México, Brasil y Guatemala, país en el que fue representante de ese fondo desde fines del 2005. Desde ese puesto, impulsó programas multidisciplinarios con énfasis particular en la educación. En 2008 le fue confiado el puesto de directora en la oficina de la UNESCO y representante de esta institución en México. Ha publicado varias obras en el área de educación, con énfasis especial en la educación indígena. También ha desarrollado una serie de materiales de alfabetización y aprendizaje básico. Desde mayo del 2013 asumió el cargo de coordinadora residente de Naciones Unidas en Bolivia. Hoy en Casi al Mediodía, Catherine Grigsby. Adelante, señora Grigsby, qué gusto tenerla. Miren ustedes qué mujer tan hermosa, tan elegante. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí en el programa. Sabemos que se siente en casa porque está casada con un boliviano, ¿no es así? Así es, así es. Me siento en casa, muy acogida, realmente feliz de estar en este país y de poderlo servir. Bueno, usted va a acompañar y va a cooperar en la Agenda de las Naciones Unidas hasta el 2025, ¿es así? Sí, eso es una de las áreas de trabajo importante que tenemos las Naciones Unidas aquí en Bolivia. Así es que espero poder acompañar este importante proceso que se está llevando a cabo ahora en el país. Bueno, y en Bolivia, ¿cuánto tiempo la tendremos? Esa es una gran pregunta. Yo espero que sea mucho tiempo. Normalmente tenemos funciones que pueden durar 3, 4 años y a veces un poco más. A ver, ojalá que sea así. Ojalá que se quede más tiempo, pero ¿qué país dejó para venir a Bolivia? Yo estaba anteriormente en México. Permanecí 5 años en México, trabajando también para Naciones Unidas, aun cuando estaba mucho más dedicada a la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Catherine es una mujer que está acostumbrada a los cambios, o sea que este cambio que ha tenido, además de grato, porque ya reiteramos, está casada con un boliviano, no le ha resultado complicado. Es decir, cuando le dicen tiene que irse de aquí a allá, se adapta fácilmente. Yo creo que me adapto fácilmente.
creo que tengo un alma muy hacia afuera. Yo creo que es un alma casi, no diría de aventurera, pero sí creo que muy propensa a descubrir, a enriquecerme de los demás, de las culturas y de lo que me puedan aportar otras sociedades. Y creo que eso ha marcado mi vida desde muy pequeña. Sí. Yoriko Yasukawa, la mujer que la antecedió en el cargo, ¿les recomendó algo antes de irse? Bueno, con Yoriko hemos tenido muy buen intercambio. No tuve la oportunidad de coincidir en persona con ella, pero evidentemente hemos estado intercambiando diversas temáticas que ella fue impulsando. Así es que yo creo que lo bueno en Naciones Unidas, creo que una de nuestras ventajas es que entre colegas normalmente afirmamos y apostamos a lo bueno que se ha hecho y tratamos de ponerle nuestro propio sello también. Bueno, y felicidades en verdad por ese gran trabajo, por esa gran labor que lleva usted, además de ese carisma y esa simpatía que la caracterizan. Hacemos una pausa en Casi al Mediodía y volvemos enseguida. Ya volvemos con Casi al Mediodía. De la cena, todos en casa tienen hambre y la mejor forma de calmarlo es colocar agua caliente. No, no es eso. Estoy hablando de Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. Atención, se solicita a mujeres interesadas en generar buenos ingresos, buen trato y cómodo ambiente. Se da vivienda, alimentación y transporte. Es tu gran oportunidad. La trata y tráfico de personas es un delito. No permitas que te engañen. Es un mensaje de PAT. Rexona creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. ¿Sabías que los métodos de anticoncepción son un derecho humano universal? Los métodos temporales de anticoncepción son el condón, la T de cobre, el implante hormonal, la píldora, los inyectables, el par conceptivo, el método del calendario y el método del collar. Infórmate y decide. Tus derechos, tu vida, tu decisión. Un programa de responsabilidad social de PAT. Y CIES, salud sexual, salud reproductiva. ¿Alguna vez viste un germen? ¿Cómo son? Un germen común puede volverse evolucionar. Lifebuoy contiene 5 ingredientes que eliminan hasta los gérmenes evolucionados. Lifebuoy elimina el 99,9% de los gérmenes evolucionados. Red social. Veo, ¿qué es lo que ves? ¡Punto para los saqueros! Apéguese, capitán, apéguese. Entretenimiento. El momento preciso y luego... De lunes a viernes a las 21, solo por PAT. Más producción nacional. PAT. Más producción nacional. Si quieres que tu aviso sea muy efectivo para vender, alquilar u ofrecer cualquier servicio, anuncie en los avisos clasificados de El Diario. Además, puedes incluir fotografías en tus avisos a un precio increíble. Y si quieres que tu aviso esté más diferenciado, con los nuevos Maxi clasificados, ahora puedes publicar avisos en recuadro. Avisos clasificados y Maxi clasificados de El Diario. Máximos resultados con los mejores precios. Hoy, el clon. Nadie me quita mi lugar. ¿Y qué lugar es ese, Maísa? Tal vez sea el mismo que su mujer tiene en tu vida. Mira, Maísa. Lucas, tengo el arte de encontrar el lado positivo de todo. Transformé tus traiciones en joyas preciosas. Hice sacar ventaja de tu historia con Had. Hoy, por PAT. Continuamos con Casi al Mediodía. Bueno,
qué linda visita la que tenemos hoy en Casi al Mediodía, pero antes de continuar con la conversación, necesito que nos den el menú, por favor, Oscarito, ¿qué tenemos hoy? Claro que sí, hoy tenemos como siempre Four Corners y un restaurante especial, Sol y Luna, que nos ofrece tabla holandesa. Esto consiste en deliciosas croquetas redondas holandesas, croquetas de queso, ensalada Usalem, huevos rellenos y una albóndiga fría. Sol y Luna se encuentra en calle Murillo, esquina Cochabamba, número 999. Teléfono de contacto 211-5323. Además, el acompañamiento es un delicioso vino Aranjuez, la síntesis del mágico y único entorno en el que se desarrollan las cepas del vino de altura. Aranjuez, de lo mejor del sur del país. Gracias, Oscarito. Bueno, Catherine, decíamos que nació en Nicaragua, pero tiene nacionalidad británica por padre, ¿no es cierto? Así es. El nombre de Catherine Grisby viene de ahí, definitivamente. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que tengo la suerte de formar parte de esta hermosa familia que combina lo nicaragüense y también lo británico. Es una combinación un poco especial, común, ¿no? Poco común, exactamente. Sí. Pero yo creo que precisamente en esa combinación está en gran medida digamos, muchas de las características del desarrollo personal y el desarrollo que uno tiene a lo largo de la vida. ¿Su mamá ¿no? nicaragüense? Mi mamá es nicaragüense, sí, de padres españoles, pero nacida ella en Nicaragua, en una ciudad llamada Masaya, que es la ciudad de las flores, en Nicaragua, y mi padre es del sur de Gran Bretaña, es del país de Gales, de Cardiff. Bueno, sí. Yo aprovecho de preguntarle lo siguiente, porque por esos orígenes europeos que tiene, y más aún con un padre británico, londinense, me gustaría mucho preguntarle acerca del nacimiento del bebé real, porque todos han estado al pendiente del bebé de Catalina y William. No, efectivamente, creo que ha sido motivo de, por un lado, una gran expectativa, ya como que había la angustia de que se pasaba el tiempo, pero hay una enorme alegría, una algarabía muy grande. Ayer, como es un niño, me daba cuenta a través de las noticias que todo se vistió de azul. Sí, las fuentes, se iluminaron los edificios de azul, en fin, hay una gran felicidad, me imagino, entre toda la sociedad de Gran Bretaña. Sí. Bien, yo quiero también consultarle, porque es de profesión educadora, ¿por qué eligió esta carrera? ¿Qué le impulsó a estudiar? Sí, yo tengo una fuerte formación, yo no diría religiosa propiamente, pero sí por religiosas. Estudié en la Academia de Santa Teresa de Jesús en mi país, y desde muy chica jugaba mucho a que yo daba clases, a que era la maestra, a que ayudaba a mis compañeras. Me encantaba realmente. Y a partir de allí fui desarrollando esta pasión y este amor por compartir, por aprender y también compartir lo que yo sabía, ¿no? Y desde esa perspectiva fui creciendo en el amor a la docencia. Ya en la escuela secundaria me encantaba para los exámenes siempre ser la voluntaria que decía, sí, yo ayudo a mis compañeras, preparamos los exámenes. Entonces en mi casa reunía a mis compañeras de clase y yo misma hacía toda la simulación y la explicación de todos los contenidos. Y así fui transitando. La verdad es que me sentí muy atraída por la psicología en un momento determinado. Entonces decidí estudiar la combinación de psicopedagogía, y esa es básicamente mi formación. Sí. Bueno, y como mujer que ha sido formada por religiosas, claro, ha tenido que estar atenta a la llegada del Papa Francisco a Brasil para esta Jornada Mundial de la Juventud, que también nos tiene a todos atentos en este lado del mundo. Sí, efectivamente, creo que es una visita sumamente importante, y el hecho de que el Papa Francisco haya escogido precisamente el Brasil y un contacto con la juventud, yo creo que es tremendamente significativo. Igualmente, desde la llegada del Papa Francisco, tenemos todos una gran expectativa en todos los ámbitos. Creo que es un hombre que está apostando desde la Iglesia Católica a una renovación importante que ya nos hacía falta, y me parece que trae mucha esperanza, que trae un buen mensaje para todos nosotros. Y Catherine, ¿usted va a la misa seguido? ¿Es una persona que se acerca a Dios de esa manera o lo hace de otra forma?
Yo no tengo tanto tiempo de ir a misa, pero sí cada vez que puedo, trato de ir. Es un momento importante, espiritual. Sin embargo, creo que tengo una forma de practicar mi propia espiritualidad cotidianamente. Es decir, me parece que en el día a día uno pone a prueba todas sus creencias, todas sus convicciones, todos sus ideales, y esto es lo que yo trato de hacer permanentemente. No sé si lo logro, pero lo hago. Para una mujer tan exitosa como Catherine, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? Y yo creo que desde siempre ha ocupado un lugar central. Es decir, pienso que mi vida está inspirada en una buena medida desde mi formación de pequeña, como decía anteriormente, por la presencia de Dios. Es decir, vivo una espiritualidad. Muchos dicen que Dios se puede manifestar de distintas maneras, que puede ser también puede uno tener distintas creencias en relación a Dios. Yo creo que sobre todo esta convicción de una fuerza espiritual importante que guía la vida es lo que a mí me nutre y me llena. Teniendo un esposo boliviano, ¿añoró alguna vez trabajar aquí, en Bolivia, en La Paz? Ciertamente, cuando yo visitaba La Paz con mi esposo, y no solamente La Paz, tuve la oportunidad, gracias a él, de tener un guía maravilloso que me llevó casi que por todos los departamentos del país. Me falta Pando y Beni, pero cada vez que veníamos acá a Bolivia, conversábamos sobre el futuro, a dónde, cómo, cuándo sería el momento en que llegaríamos de nuevo a Bolivia. No imaginé sinceramente que vendría a trabajar, pero cuando supe que esta era la posibilidad que existía y que se iba a concretar, realmente me sentí tremendamente feliz, tremendamente ilusionada. Sentí que estaba cerrando un círculo en mi vida de manera importante, justamente con la nación y el país que tanto hay mucho que sentido hacer, le da la ¿no? vida. Mucho trabajo Hay que mucho hacer en Bolivia. Hay mucho Ahora, que hacer. yo sé que tiene una anécdota muy simpática. Cuando llegó a Bolivia y ya con el cargo de coordinadora regional de las Naciones Unidas, ¿sabe qué le pasó? Compartamos con la gente. Sí, realmente fue algo muy significativo. Yo creo que me marcó de manera importante. Me habían invitado a participar en un evento que se estaba realizando en uno de los hoteles de la capital, y yo entro al salón, un salón muy grande, y me encuentro con una cantidad de rostros de una diversidad. Era un mosaico tan diverso que me impactó de una manera importante. Vi rostros de los pueblos originarios, vi rostros de muchos actores importantes a nivel político, intelectuales. Era un mosaico importante, no solamente en términos, así como decía anteriormente, de lo que vi físicamente, pero también de la fuerza que aquello tenía, ¿no? Entonces, esa confluencia, no solamente de culturas, sino de ideas y de posiciones y de apuestas por Bolivia, me marcó muchísimo. Creo que eso para mí es el retrato más importante que yo tuve de Bolivia al llegar. ¿Y qué le decían? ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo se sintió? Me sentí muy acogida. Yo siento que el pueblo boliviano es un pueblo extraordinariamente cálido. Es un pueblo extraordinariamente receptivo. Realmente yo siento que es un privilegio estar acá. Me siento como en casa, francamente. Sí. Hablemos de su objetivo principal en este cargo como coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este trabajo, que por cierto es muy duro? Sí, es un trabajo tremendamente desafiante. Máxime en un país como Bolivia, en donde todos los días acontecen muchísimos eventos y son circunstancias muy especiales. Es un momento histórico importante, sin lugar a dudas. Pues yo creo que son quizás tres grandes áreas donde yo quisiera colaborar, poner mi granito de arena, mi granito de maíz a este país. Por un lado es todo el área del desarrollo en sus múltiples dimensiones. Me parece que también todo el tema de la afirmación de la democracia en Bolivia, la gobernabilidad, el desarrollo de la cultura de paz,
y por supuesto también todo lo que tiene que ver con las los diferentes procesos de transformación que lleva el país. Nuestra labor como Naciones Unidas es acompañar este proceso. Creo que hay actores principales importantes con quienes nosotros tenemos una excelente relación y justamente poder hacer un aporte en esta perspectiva sería para mí realmente de una extraordinaria satisfacción. Bueno, ese es su desafío, nos alienta, en verdad que sí. Claro, ¿no? que sí. Y así esperemos que todo se haga como usted está pretendiendo. Pero la cooperación tiene un poco de todo, ¿no? Porque se preocupan de lo económico, de lo intelectual, de lo técnico, en fin, están atentos a todo. Sí, efectivamente, yo creo que ese es, sin lugar a dudas, parte de la riqueza de este trabajo, ¿no? Tenemos obviamente una apuesta importante en el acompañamiento por el país, como decía anteriormente, pero evidentemente tenemos esa bandera tan importante que es las Naciones Unidas, que levanta las Naciones Unidas, que es nuestra neutralidad, nuestra posibilidad de dialogar con todos, de apoyar a todos por igual, independientemente de su posición, de sus creencias. Creo que esa es una de las apuestas importantes y eso tiene varias dimensiones. Efectivamente, una de nuestras áreas es precisamente apoyar técnicamente en el fortalecimiento de las capacidades existentes, también hacer un aporte en la generación del conocimiento, aun cuando Bolivia obviamente tiene ya espacios, instituciones importantes de generación de conocimiento, pues yo creo que por ahí nosotros también avanzamos, construimos puentes de alianzas importantes para poder avanzar juntos. Bueno, y el año 1996 comienza su carrera, que fue imparable con la UNESCO. Se inició en Haití, en Puerto Príncipe, un país con muchísimas necesidades y con pobreza extrema. Exactamente, y me inicié en un momento de gran esperanza en Haití. Yo justamente fui invitada a colaborar con Naciones Unidas, particularmente con la UNESCO en Haití, precisamente cuando el retorno de Aristide a Haití en aquel momento, cuando habían pasado por un proceso tremendamente difícil, años muy complejos, de una confrontación muy grande como sociedad. Entonces llegamos justamente en el momento en que había que instalar la paz y que había que hacer borrón y cuenta nueva sin por ello desconocer la historia importante que Haití tiene, pero en el sentido de poder desarrollar una plataforma de trabajo para que la sociedad haitiana pudiera mejorar su calidad de vida. Así es que sí, me inicié en ese país hermoso, del cual tengo muchos recuerdos gratos, sin lugar a dudas, y a partir de ello, pues hasta el día de hoy. Bueno, pero luego se va a Guatemala, otro país con dificultades. Sí. ¿Le costó mucho llevar adelante sus proyectos? Sí, en Guatemala parece que las constantes en mi vida, en el trabajo, es precisamente llegar en momentos históricos donde hay aperturas, ¿no? Guatemala fue justamente mi llegada posterior a los acuerdos de paz en Guatemala. Entonces igual había una emergencia de los pueblos originarios, igualmente había una apuesta grande, un entusiasmo societal, después de haber pasado casi 36 años en un conflicto armado muy, muy, muy duro, muy doloroso. Entonces justamente llego en aquel momento y creo que hice una transición relativamente fácil, por decirlo de alguna manera, pero obviamente los desafíos eran muy, muy grandes. Es ahí donde yo prácticamente inicio también toda una dedicación de mi vida profesional al tema de la interculturalidad, la multiculturalidad y la afirmación de la identidad de los pueblos en términos generales. Y enseguida vamos a ampliar eso porque es exquisito todo lo que usted ha hecho al respecto. Pero imagino que con México y Brasil tenía otras preocupaciones, porque lógicamente también estuvo allí. Sí, efectivamente. La experiencia del Brasil que antecedió a la de México fue sumamente rica, pero en otra dimensión. Es decir, realmente yo creo que ahí las proporciones, yo misma empecé a darme cuenta que tenía que multiplicar y ampliar y ensanchar muchísimo mi pensamiento cuando uno ve las dimensiones del Brasil. Además, la UNESCO tenía un trabajo en 7 estados importantes, ¿no? Y acompañamos en aquel periodo todo el proceso de reforma educativa que el Brasil estaba llevando adelante. Y fue un proceso tremendamente enriquecedor, sobre todo desde la perspectiva del acompañamiento a los maestros, a los docentes y su lucha por
realmente tener un papel importante en la toma de decisiones de las políticas educativas del Brasil. Esta es una de las dimensiones. Yo quisiera mencionar otra que me parece que fue importantísima. Claro que sí. Todo el trabajo con los niños en situación difícil, ¿no? Los niños de la calle, los niños con riesgo, los niños que realmente no tenían muchas oportunidades. Perdón, ¿esto lo hizo en Brasil también? En Brasil también, sí. O sea que usted habla portugués. Hablo portugués, pero yo creo que es un portoñol, les decía yo siempre, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente uno está obligado. Yo siempre creo que el idioma es lo que le permite a uno compenetrarse con la cultura de cualquier sociedad. Entonces, aprenderlo era una obligación. Oscarito, adelante. Sí, tenemos preguntas. Ana María en La Paz pregunta a la señora Grisby. De lo que usted ha hablado, ¿cuán importante es para instituciones como Naciones Unidas instaurar en países como Bolivia conceptos como cultura de paz? Me parece que ese es un concepto fundamental. Sin lugar a dudas, la cultura de paz es un concepto sumamente amplio. Pasa por todo lo que significa la afirmación de valores como por ejemplo la tolerancia, el respeto a las ideas diferentes, el respeto a las diferencias del otro. Pasa también por todo el tema que es la afirmación de las creencias, las convicciones, las ideas, la diversidad. Igualmente es parte de la cultura de paz. De manera que yo creo que todas nuestras sociedades en América Latina y por supuesto Bolivia también, estamos muy necesitados de afirmar y desarrollar la cultura de paz. Volviendo al tema educativo, ¿cómo nos ve en cuanto a educación? Sí, siento que Bolivia desde hace algunos años ha hecho una apuesta importante. Hay desafíos muy grandes en toda América Latina y Bolivia no es excepción. Yo creo que Bolivia ha hecho un esfuerzo enorme de replantearse una serie de elementos que son fundamentales, sobre todo en el proceso que vive Bolivia ahora, en la construcción de este Estado plurinacional. Y ahí el ingrediente precisamente de la afirmación identitaria desde la educación, de la incorporación de las culturas en el plano educativo e igualmente las lenguas y la afirmación de todas ellas en condiciones de igualdad en el proceso educativo me parece sumamente importante. No es un proceso fácil, está lleno de desafíos. Sin embargo, yo creo que esa es una apuesta importante. Y la otra apuesta que me parece sumamente importante es la apuesta por la calidad de la educación. Yo creo que ahí es donde está quizás el talón de Aquiles de todos nosotros a nivel de América Latina. Hemos avanzado muchísimo, los niños van a la escuela, pero no necesariamente aprenden lo que deben de aprender ni permanecen en la escuela todo el tiempo que quisiéramos. Creo que en esas, digamos, áreas es donde están los grandes desafíos nuestros. Sin embargo, creo que apostarle a la educación es fundamental, sobre todo cuando Bolivia se está planteando una transformación del país y una apuesta muy importante en términos del desarrollo económico y social. El fundamento, la base para alcanzar esto es precisamente la inversión, mayor inversión en educación y educación con calidad para todos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. A ver, una manera de buscar un desahogo, porque tiene horarios complicados, una vida muy agitada en el trabajo. Sé que toca la guitarra, que lo hace muy bien, me hubiera encantado tener una aquí para que nos interprete un tema, pero ¿canta también? Creo que he ido perdiendo las posibilidades, ¿no? Porque con el tiempo ya no me queda tanto espacio para poder tocar la guitarra y cantar, pero sí desde joven esta ha sido una de mis debilidades muy grandes en toda la etapa de juventud, y yo diría que hasta hace unos años era mi principal acompañante. Es decir, la guitarra en todos lados me llena un espacio, me llena la vida, me llena el espíritu, me alienta. Entonces sí, ¿qué efectivamente. artistas admira, qué cantantes sigue? Creo que hay una enorme variedad de artistas. No quisiera ser injusta y pecar con nombrar alguno en especial, pero yo creo que yo vengo de esta generación en donde la guitarra también era una apuesta importante en términos de la lucha por la democracia, la lucha por todo el canto testimonial, es decir, todo lo que fue también la inspiración en mi país de los poemas de Ernesto Cardenal, hechos música, y por ahí me fui desarrollando, así es que tengo un sentimiento muy especial por todo este periodo de la vida. Y esa fue la que me hizo emerger en la guitarra realmente. Y bueno, y además que hablaba de que ama la poesía, le gusta la poesía, por lo que entiendo, tiene facilidad para escribir. Y por eso quiero aprovechar los
escritos que ha hecho, los artículos en el área de educación, con énfasis en la educación indígena sobre todo. Mi pregunta es, ¿sabe hablar aymara, quechua, algún idioma originario? No, yo creo que esa sería una meta a alcanzar, ya viviendo en Bolivia. Estando en Guatemala, me interesé muchísimo, bueno, es una diversidad muy grande también de idiomas, ¿no? Sin embargo, sí tomé clases y llegué a manejar bastante la comprensión del idioma cachiquel, del idioma maya cachiquel. Sí creo que esa es una de las responsabilidades, igual que cuando fui al Brasil y estaba obligada a aprender el portugués para poderme adentrar en esa cultura maravillosa del Brasil. Igualmente yo pienso que ojalá pudiera, es un reto importante aprender idioma quechua o aymara. Porque claro, para escribir este tipo de artículos ha tenido que tener algún contacto con ellos. Sí. ¿Esto lo ha hecho específicamente en Nicaragua? Lo he hecho realmente en los diferentes países donde me ha tocado colaborar con Naciones Unidas. Esta ha sido una de las áreas de trabajo importante. Creo que Guatemala ha sido la más determinante porque permanecí también bastante más tiempo allá y teníamos un programa de desarrollo para los pueblos indígenas, originarios, maya de Guatemala en el campo educativo y también en el campo productivo. Luego tuve la suerte de trabajar en Brasil y en Brasil estábamos más relacionados con el tema de los pueblos originarios, pero los afrodescendientes. Y luego en México, en toda la península de Yucatán, en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, las Naciones Unidas teníamos una acción importante con pueblos originarios de esta región importante mexicana. Así es que he tenido mucha suerte, he aprendido muchísimo, me he enriquecido enormemente de estas culturas ancestrales maravillosas que son nuestras raíces y nuestros orígenes. ¿Conoció al presidente Evo Morales? Tuve la oportunidad de conocerlo y saludarlo en el solsticio en Tiwanaku, y bueno, tuve la posibilidad de hacer un saludo en aquella ocasión. ¿Y qué le dijo él? Fue un intercambio pues muy breve en las circunstancias y en las condiciones de la celebración del solsticio. Sin embargo, sí he podido ya pues hacer un muy buen intercambio con todas las autoridades a nivel de ministros, el vicepresidente García Linera también, y estoy a la espera de poderme encontrar con el presidente Evo Morales. Bueno, como mujer que ha viajado tanto y que ha visto tanto, ¿cómo ve los niveles de pobreza en Bolivia? Y yo creo que pues sí, ciertamente hay también un desafío importante, ¿no? Los niveles de pobreza. Yo creo que estamos avanzando. En toda América Latina nos estamos moviendo, decimos ya, de la pobreza o de la lucha contra la pobreza a la lucha contra los indicadores de vulnerabilidad hacia la pobreza. Es decir, cuáles son aquellos elementos que hacen que nuestras poblaciones, mismo si hay un desarrollo económico importante, todavía no encuentren los satisfactores de sus necesidades básicas, ¿no? Creo que Bolivia ha hecho una apuesta importante, hay realmente muestras claras de distintos programas y políticas sociales que tienden a la reducción de la pobreza, pero hay muchísimos más desafíos por delante. Así es. Bueno, varios niños aquí en Bolivia, seguramente usted lo ha visto, ha estado en los titulares de los periódicos, en la prensa, etcétera, en la televisión. Han comenzado varios niños de Bolivia a salir de las cárceles, sobre todo en La Paz, San Pedro, pero yo como madre también me pregunto, ¿qué hacen esos pequeñitos fuera de los recintos carcelarios sin su familia? ¿Qué les espera? ¿Está mejor para ellos? Por supuesto que eso nos tranquiliza. Reitero que estén fuera de lugares que no son para nada aceptables para ellos, pero estar fuera de la familia también es difícil. Ciertamente, yo creo que ese es un dilema muy, muy importante, muy grande para las familias, ¿no? Esa separación de los niños de sus padres es ciertamente difícil y complejo, pero igualmente es difícil y complejo es la permanencia de los niños en las condiciones de reclusión de sus propios padres, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, pues yo creo que los niños tienen que estar en las condiciones que les permita realmente su desarrollo, donde puedan estar rodeados de cariño, donde el vínculo con los padres no se pierda, pero donde realmente ellos tengan la posibilidad de tener todas las condiciones para desarrollar a plenitud todas sus potencialidades. Yo creo que esa es la apuesta por nuestra niñez. Y ya para finalizar, ¿cuándo y dónde conoce a su esposo? Pues ya decíamos que es boliviano, o sea que
Él es Alfonso Gumucio, Sí. muy conocido, por cierto, y muy querido en nuestro país, pero a ver cómo lo conoció y dónde. Sí, es una historia interesante. Realmente nos conocimos en un evento internacional en La Habana, Cuba, hace muchísimos años. Fue únicamente un momento donde compartimos cada uno desde su perspectiva profesional y luego pues nos volvimos a reencontrar cuando justamente yo pasé a trabajar con la UNESCO en Haití y él estaba trabajando en aquel entonces con UNICEF. A partir de allí se dio todo un encuentro interesante, una relación de colegas y se fue construyendo esta relación hasta el día de hoy. Pero lo más interesante es quizás el hecho que en una ocasión estábamos viendo álbumes de fotos de cada uno. Yo compartía los míos, él compartía los suyos, que él como fotógrafo también tiene muchísimos. Y viendo aquellos álbumes de fotos, me detengo en una de ellas y digo, esta foto, esta persona, esta señora, esta chica, yo la conozco. Claro. Y le pregunto, Alfonso, ¿quién es ella? ¿Se parece a mí? Le digo. Y me dice, efectivamente, ¿eres tú? Sí. O sea que le había tomado fotos. Me había tomado con su cámara en un lugar donde nunca habíamos coincidido, no nos conocíamos, y aquella foto estaba en ese álbum. O sea que al cabo de los años, después de conocernos y estar juntos, nos dimos cuenta que desde aquel momento yo ya estaba... en su vida. O sea que él ya tenía planeado acercarse a usted, ¿no es cierto? Yo creo pues sí, yo creo que la vida nos puso a cada uno en el camino el uno del otro y ha sido maravilloso. Y creo que ahí se inicia verdaderamente mi relación con este hermoso país, por el que tengo un sentimiento realmente de un gran aprecio, de un gran cariño, de un cariño profundo, de una admiración enorme a toda su gente. Catherine Grisby nos acompañó hoy en Casi al Mediodía y quiero hacer un brindis por su trabajo. Claro que sí. Quiero desearle realmente todos los éxitos en esta nueva tarea que está emprendiendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Casimira. Ha sido un honor. Gracias. Salud. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias. Ya volvemos con Casi al Mediodía. Tú sabes que puedes ser una santa, o la más atrevida cuando te lo propones, la más seria o la más juguetona. Tienes diferentes facetas, pero no por ello debes tener distintos tonos de piel en tu rostro. Por eso creamos Pond's White Beauty, que aclara las manchas y te da un lindo tono uniforme con resultados a partir de 2 semanas. Luce un tono uniforme y sin manchas para todas tus facetas. Llega el mes de la sopa Nor a Bolivia. Y con cada sopa que compres, estarás apoyando a los hogares de aldeas infantiles SOS de todo el país. Para que todos disfruten del calor de una sopa. Invierno, el clima ideal para ayudar. Con el apoyo de PAT y ATV. Ella se atrevió. ¿Y ella también? Estas mujeres dejaron su maquillaje para lucir un rostro natural por un día porque hicieron el test Dove de 7 días. Dove, con un cuarto de crema humectante, deja tu piel más suave y radiante. Haz el test Dove de 7 días. Alto, bajo, robusto o delgado, blanco o negro, redondo o cuadrado. No discrimines, ni permitas que te discriminen, porque ante la ley todos somos iguales. Este es un mensaje de PAT. Aquí está prohibido mentir. ¿Se van a comprar aviones? ¿Cuántos aviones? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué uso van a tener? Estos aviones van a ser en servicio de todas las autoridades.
con los panelistas de todo el país. Tenemos mucho por ofrecer y entonces es un gran orgullo ser Pacel. ¿Cómo está, don Cacho Mendieta? Bien nomás también, no está mal también tampoco. En un análisis de problemas a fondo. La gente se nos muere en nuestros hospitales públicos. Transporte es lo que vuelve más tenso a la paz. Jimena Antelo te muestra el programa que une al país. No mentirás. De lunes a viernes a las 22:15. PAT. Más producción nacional. Continuamos con Casi al Mediodía. Bueno, y como en Casi al Mediodía nos encanta darles buenas noticias, hoy nos referiremos a ese 50% de descuento que pone en el sí, nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo está? Qué gusto, Andrea, qué gusto tenerla. Para nosotros es un honor estar en tu programa. Mira, nos gusta mucho mostrarle a muchas personas cómo es la metodología de NLC, porque Natural English tiene una metodología casi natural, es como que uno empieza a aprender inglés como si fuera un niño chiquito, entonces va aprendiendo un inglés bien interesante, casi. Mira, así nosotros buscamos que muchas personas se identifiquen con nosotros, no por el hecho de que sea en corto tiempo, que en 8 meses, que en 4 va a aprender a hablar y luego escribir y leer, sino por el hecho de que la metodología a muchas personas que nos ven en este momento, desde los 8 años hasta los 90, les da la posibilidad de relajarse primero. ¿Sí? Entonces, con la musicoterapia, Casimira, para nosotros sabemos que muchas personas relajan el cuerpo y activan la mente. Entonces, el que aprendan inglés con nosotros es súper interesante. ¿Qué tipo de música es? Es música de la nueva era, New Age, ¿sí? Es jazz, efectos de cascadas, pajaritos, o sea, es esa música sin letra, que tiene total tranquilidad, está grabada a 60 compases por minuto. Entonces, una persona que normalmente está acelerada, lo que busca es que baje sus decibeles y automáticamente activa la mente. Entonces, esta música, la metodología que nosotros tenemos, hace que una persona que está totalmente estresada pueda aprender. Porque ese es el impedimento de muchas personas que están de repente en otros sistemas, ¿sí? Que están 3, 4 años, dicen, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué no aprendo? Si voy todos los días y me esfuerzo, qué sé yo. Nosotros hemos descubierto esto en la Universidad de Linda, en California, y le hemos dado un toque científico a la metodología de NLC. Entonces, sabemos que muchas personas que van a entrar van a aprender. O sea, que ahora, al cabo de 8 meses ¿cuán cierto es esto de que hay gente que realmente no le hace a los idiomas? No, es mentira, cierto. ¿Es verdad? Es verdad. Lo que pasa es que depende mucho de la metodología, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a tener un aula, un profesor, ¿sí? Que nos enseñe y que de repente uno atienda y ya, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo hacemos totalmente al revés. Primero les enseñamos a escuchar en el idioma y luego hablar. Entonces, hacemos como cuando éramos niños chiquitos, ¿no? Nosotros cuando éramos bebé no nos han puesto un cartel, nos han dicho, no nos han dicho, bueno, tú me dices mamá, ¿sí? Por favor, y nosotros teníamos que leer, para nada. A nosotros nos han empezado a hablar, y luego ya hemos adquirido el idioma natal. Ahora, entonces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Este programa tan interesante, ¿lo encontramos en todo el país? Porque Casi al Mediodía se ve en todo el país. Lo encontramos en La Paz y en Santa Cruz, ya, por el momento, ¿sí? Porque nosotros tenemos un proyecto de abrir los 9 departamentos con un Natural English Online que vamos a aperturar a partir de noviembre, ¿sí? Que eso le va a dar muy buen toque a nuestro programa. Ya lo tiene, ya tenemos más de 10.500 personas graduadas a nivel Bolivia. ¡Qué lindo! ¿Sí? ¡Felicidades! Estamos hace 13 años, muchas gracias. Esta es la foto de la última graduación. Vamos a mostrar esta fotografía. ¿Sí? Esta es la última graduación. ¿Cuán caro es este curso? No, sí, es bastante costoso. Es el más costoso de Latinoamérica en este momento. Ya. ¿Sí? Pero nosotros, porque además tenemos muchos graduados a nivel Latinoamérica. Casimira, te cuento que estamos en 10 países, no solamente en Bolivia. Estamos desde México hasta la Argentina en 10 países y tenemos 300.000 personas bilingües a nivel Latinoamérica. Por eso es el más costoso. Tenemos ISO 9001, resolución, o sea, tiene muchas ventajas este programa de calidad y garantía que en otros de repente no te los pueden dar. Pero hablemos de esa campaña. Ahora eso me voy. La idea Atención, es que por favor. Nosotros estamos viendo, ¿sí?, que todas las personas que nos puedan llamar
que puedan de repente contactarse con nosotros y quieran manejar la campaña que nosotros estamos manejando por aniversario este mes. Casualmente nosotros llevamos 13 años en Bolivia y empezamos un 16 de julio, ¿sí? Bueno, un 17 de julio en realidad, porque es feriado, pero estamos manejando el 50% a todas las personas que nos llamen en este momento. Ahí tienen los teléfonos. Los teléfonos en La Paz y tenemos los teléfonos en Santa Cruz. O sea que si tú quieres realmente dominar inglés, no por el hecho de que, te digo, la metodología o el programa, solamente por tomar la decisión. Hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo porque muchas personas... Es una carrera aparte. Sí, ¿no? Muchas personas dicen que así, mira, yo quiero inglés, pero no toman la decisión. Entonces, si tienes 8 años entre 90, tú puedes aprovechar de hacerlo con Natural English. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Lo gracias. más importante se dijo. Gracias, amigos. Ha sido un gusto tener. Gracias a ti. Chao. Un gustazo. Chao, chao. Casi al mediodía.